Comencemos entonces con la clase número 9. Continuamos con ciclometría. Vamos a hacer dos ejercicios hoy. Uno de semestres pasados, donde hay condensación y después vamos a hacer uno de un examen de los anteriores semestres virtuales, ¿sí? Donde he visto que si consiguen el del anterior semestre, pásenmelo para que lo hagamos en clases. Pero en los dos anteriores, en el 1, en el 2 2020, en los dos del 2020, los exámenes fueron con sistemas que se calientan, es decir, no hubo condensado. Si consiguen el del anterior semestre sería bueno para que lo hagamos en clases y bueno, y ver qué preguntó también más o menos, para que yo pueda ayudarles resolviéndolos en las clases, esos dos exámenes del semestre pasado. Si los consiguen, me los pasan. Comencemos entonces. Este es un modelo de semestres anteriores, cuando todavía era presencial. Dice lo siguiente: los tanques A y B contienen aire a 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de presión, 20% humedad y 132 grados centígrados. En el tanque A se tienen 100 litros y en el tanque B se tienen 10 litros. El sistema se enfría lentamente hasta los 27 grados centígrados. Si existe condensado, nos pide determinar la masa de líquido que condensa y la temperatura a la que comienza la condensación. Nos pide también determinar la presión final y la cantidad de calor intercambiado y graficar en el diagrama ciclométrico. Bien, comencemos entonces. Ese es el esquema de nuestro ejercicio. Tenemos un tanque A, que es un sistema con límite fijo, y un tanque B que tiene un pistón, por lo tanto el límite es móvil. El volumen del tanque B puede variar. Eso recordando un poco de termodinámica, ¿no? Y estas son las condiciones iniciales: temperatura inicial 132 grados centígrados, presión inicial, 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y aparte conocemos la temperatura final. Esas son las condiciones que conocemos del proceso, ¿no? Conocemos la temperatura inicial, la presión inicial y la temperatura final. Del estado final lo único que conocemos es la temperatura. Entonces, en base a la temperatura, vamos a hacer una serie de análisis para ver si se cumple nuestro proceso, porque tenemos un pistón, ¿no? Hay que hacer un tratamiento especial para los pistones, tienen que acordarse un poco de termodinámica. Bien, esas son las condiciones iniciales. Como siempre, esto se hace siempre en el estado 1, con la temperatura van a entrar a la tabla, ubican la temperatura, 132 grados centígrados en este caso, y leen la presión, que para nosotros se llama presión de saturación del agua. Estas son tablas de vapor de agua saturado. Presión de saturación del agua en estas condiciones de temperatura. Esa es nuestra presión de saturación. Y también leemos la entalpía del vapor, que es la entalpía del agua en la mezcla del aire, ¿no? La entalpía de vapor es la que corresponde a la de esa temperatura, la entalpía de vapor saturado seco. En este caso es 650,4. Partiendo de la definición de humedad relativa, que es la relación entre presión de vapor y presión de saturación, podemos calcular la presión de vapor. Ya conocemos la humedad relativa, nos la dice el enunciado, la inicial, y la presión de saturación la acabamos de leer de la tabla. Entonces de aquí despejamos presión de vapor. Presión de vapor 1 va a ser igual a 0,588, ¿no? Recordemos que hay 5 variables que se calculan generalmente. Eso lo expliqué en la anterior clase en la introducción teórica. La primera de ellas es la humedad relativa. En este caso ya conocemos la humedad relativa y ocupamos su definición para hallar la presión de vapor, ¿no? La segunda es la relación de humedad. Esa es la ecuación para calcular la relación de humedad. Para eso necesitamos la presión de vapor, por eso es que la calculamos antes. Y la presión 1 es la presión del sistema, ¿no? La presión inicial del sistema, que es 4. Entonces la relación de humedad inicial es 0,107. Simplemente despejando en esta ecuación. La deducción de esta ecuación la vimos también en la anterior clase, por si quieren saber de dónde sale esta ecuación. No la estamos usando nomás, ya hicimos una deducción previa a la anterior clase. Igual con la ecuación de entalpía hicimos una deducción, ¿no? La entalpía de la mezcla de aire, del aire ambiental, que recordemos que es una mezcla de aire seco y vapor de agua. La entalpía entonces de ese aire ambiental es la entalpía del aire más la entalpía del vapor. Por definición,
La entalpía del gas, del aire, que es un gas, es calor específico por diferencial de temperatura. Nosotros estamos basándonos asumiendo de que a temperatura cero la entalpía es cero, 0 grados centígrados. A temperatura 0 grados centígrados la entalpía es cero. Por eso directamente multiplicamos el Cp, calor específico a presión constante, por la temperatura. Siempre en grados centígrados en el caso de la entalpía. En lo demás no, porque estamos tratando con gases ideales. También explicamos eso. ¿Por qué consideramos que el vapor de agua es un gas ideal? Y el aire también, ¿por qué consideramos que es un gas ideal en el modelo ciclométrico? Todo eso vimos en la anterior clase. Bueno, entonces, volviendo al tema de la entalpía, 0,24 por la temperatura en grados centígrados, 132 en este caso. La relación de humedad ya la calculamos, por eso es que se calcula en ese orden, ¿no? Porque vamos utilizando después todo lo que calculamos. La entalpía es la variable 3, para eso utilizamos la relación de humedad y la entalpía del vapor que la sacamos de la tabla. Esa sería la entalpía del estado 1. Ahora vamos con el volumen específico. Nosotros calculamos el volumen específico del aire seco para la definición del estado, ¿no? El volumen 1 es el volumen específico del aire seco en esas condiciones. Ahora, vamos a ver que para hacer la verificación de condensación, en el caso de sistemas isobáricos, vamos a calcular el volumen específico del vapor de agua. Es el único caso en el que calculamos volumen específico de vapor de agua, y generalmente se lo calcula en tanques con sistemas fijos, con límites fijos, que se enfrían. Es la única vez que vamos a calcular volumen específico del agua, del vapor de agua, en tanques con límites fijos que se enfrían. Bien. Entonces, para el volumen específico del estado 1, utilizamos 1,033 y la constante R ocupamos 1,033, que es para nuestras unidades, y la constante es para igualar nuestras unidades. También eso lo vimos en la anterior clase. La constante R, el valor de la constante R que ocupamos es 0,082, y bueno, la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, eso ya lo vimos también, porque estamos ocupando la ecuación de los gases ideales, ¿no es cierto? Masa de aire es 29 y la presión del aire es la diferencia entre la presión del estado, la presión 1, y la presión de vapor. Esto viene de la ley de Dalton de las presiones parciales, también lo explicamos en la anterior clase, ¿no? Para calcular el volumen específico del aire necesitamos conocer la presión del aire. La presión del aire es la diferencia entre la presión de todo el aire ambiental y la presión del vapor. Esto viene de la ley de Dalton, lo vuelvo a repetir, que nos dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. En este caso, las presiones parciales son la presión del aire y la presión del vapor de agua, ¿no? Bien, ese sería el volumen específico inicial del estado 1, 0,3467. Ocupamos, como es un sistema cerrado, para nuestro balance de energía, lo que vamos a ocupar es el valor de la energía interna, no de la entalpía, porque es un sistema cerrado, ¿no? Para sistemas cerrados es necesario calcular la energía interna, es la última variable que calculamos. Para eso previamente calculamos entalpía, ¿no? Y de la definición de entalpía despejamos energía interna. Es la única forma que tenemos de conocer la energía interna del estado 1. Bien, entonces energía interna es igual a entalpía menos trabajo de flujo, que es P por V, y nuestro factor de unidades. Energía interna 1, entonces 68,92. Como es un sistema cerrado, es útil que conozcamos la masa, ¿no? La masa se va a mantener constante, al margen de que el pistón del tanque B se mueva hasta el fondo o no. El volumen puede variar ahí, pero la masa siempre va a ser constante porque es un sistema cerrado. Entonces es útil que conozcamos la masa siempre que se pueda. En este caso sí se puede, porque ya tenemos el volumen específico y tenemos el volumen total. De ahí despejamos y tenemos, ojo, la masa que calculamos es la masa del aire seco, ¿no? Nuevamente recordemos, el aire ambiental está formado por aire seco y vapor de agua. Este volumen específico es del aire seco, como ya les dije. Entonces, como usamos ese volumen específico y el volumen total,
lo que tenemos es la masa del aire seco. La masa del aire seco se va a mantener constante, siempre va a ser constante. Por eso también nuestras unidades están en función del aire seco, ¿no? La masa del vapor de agua puede variar, si baja la temperatura puede haber condensado y esa masa del vapor presente en el aire ambiental puede variar. La masa del aire seco, no. Bien, con eso terminamos el estado 1. Vamos al estado 2. Para el estado 2 vamos a asumir, tenemos que verificarlo, por eso digo vamos a asumir, de que este pistón del tanque B baja hasta el final del cilindro, ¿cierto? Eso no lo sabemos todavía, tenemos que verificarlo. Pero vamos a asumir que sucede. Vamos a asumir que sí baja hasta el final. Cuando hay movimiento del pistón, recordemos que la presión se mantiene constante, ¿no? Eso tienen que recordar de termodinámica. Si el pistón baja hasta el final de este cilindro, el volumen 2 va a ser el volumen de A, que es 0,10 metros cúbicos. Como la presión se mantiene constante, usamos esa ecuación de los gases ideales para encontrar la temperatura 2, que es la unidad con la que vamos a comparar para verificar este estado. Calculamos entonces la temperatura 2. Recordemos que aquí la temperatura tenemos que usarla en Kelvin, siempre en Kelvin. La única ecuación en la que usamos la temperatura en grados centígrados es en entalpía. Y ya les expliqué por qué. La temperatura 2, si este pistón baja hasta el final del tanque B, la temperatura 2 es 95 grados centígrados. ¿Qué dice nuestro estado, nuestra condición final? Nuestra condición final dice que el sistema se va a enfriar hasta 27. Como esta temperatura 2 es mayor que la condición final, entonces esto sí está ocurriendo. Este es nuestro estado 2. El pistón sí está bajando hasta el final. ¿Por qué? Porque esta temperatura es mayor que la de la condición final. Si bajando el pistón si bajando el cilindro, perdón, el pistón hasta el final del cilindro, esta temperatura 2 nos hubiera salido 20, digamos, y nuestra temperatura final es 27, entonces esto nunca llega a ocurrir, y directamente lo que haríamos es decir, este estado no está ocurriendo, entonces el estado real, el estado 2 real, es directamente con temperatura de 20 grados centígrados, y lo que desconoceríamos sería el volumen, porque no vamos a saber hasta dónde va el pistón. Y para calcular ese volumen ya usaríamos esta ecuación, ¿no? Pero con presión. No, la presión igual se mantiene constante. No, esta misma ecuación, pero la incógnita sería el volumen, ya no la temperatura. ¿Ya? Perfecto. Entonces, haciendo esa aclaración de por qué este sí es nuestro estado 2, entramos a la tabla. Siempre que vamos a tener una temperatura de algún estado, que logramos determinar la temperatura del estado, tenemos que entrar a la tabla de vapor saturado, ubicar la temperatura y leer lo que ya les dije. Por entalpía del vapor, que en este caso es 637,73, y presión de saturación, que en este caso es 0,877. Perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos que verificar? Siempre que hay enfriamiento, hay que verificar si existe o no condensado. Cuando hay calentamiento, no hay que hacer esto. Si hay calentamiento, no va a haber condensado. Siempre que hay enfriamiento, tienen que hacer esta verificación. Hay dos tipos de saturación. Saturación a presión constante y saturación con volumen constante. Lo bueno de este ejercicio que estamos resolviendo es que vamos a verificar los dos tipos de saturación. Van a ver los dos tipos de saturación. La primera saturación de nuestro proceso es una saturación isobárica. Sucede a presión constante, ¿no? Siempre para la verificación lo que hacemos es asumir un estado imaginario en el que la humedad relativa es del 100%. En este caso es a presión constante que se llega a esa condición del 100%. La presión de vapor se mantiene constante hasta este punto. Hasta este punto de humedad relativa 100% se mantiene constante la presión. Luego, si continúa el enfriamiento, varía ya la presión. Hasta este punto, en el que estamos asumiendo el estado 2', la presión se mantiene constante. Bien, ¿qué es lo que vamos a comparar? Vamos a determinar la temperatura de rocío. La temperatura de rocío es aquella temperatura a la que comienza el cambio de fase, la que comienza la condensación, aquella temperatura en la que se satura el aire e inicia la condensación. Y está justamente en esa intersección del 100% de humedad y la línea de temperatura, ¿no? Ahí está, temperatura de rocío. En base a esa temperatura de rocío hacemos este análisis. Si la temperatura
2 que vamos a encontrar, si la temperatura 2, perdón, que ya encontramos, la temperatura del estado 2, 95 grados centígrados, es menor que la temperatura de rocío, existió condensado durante este proceso. Si la temperatura del estado 2 es mayor que la temperatura de rocío, no existió condensado en este proceso. ¿Ya? Entonces, con eso entramos a la tabla. Entramos a la tabla con la presión. La presión, recuerden, ya les dije, se mantiene constante porque es una saturación isobárica. La que usamos es la presión de vapor, no se vayan a confundir, no es la de saturación, presión de vapor. ¿Por qué usamos la presión de vapor? Cuando se satura el aire al 100%, la presión de vapor va a ser igual a la presión de saturación. Por eso entramos a la tabla con esta presión de vapor, ¿no? Estamos asumiendo que la presión de vapor está igualando a la de saturación. Eso ocurre al 100% de humedad. Con esa presión de vapor del estado anterior, del estado 1, porque se mantiene constante, entramos a la tabla. Está entre esos dos valores, hacemos una interpolación y calculamos nuestra temperatura. Nuestra temperatura de rocío para esa presión es de 84,8 grados centígrados. Y hacemos el análisis. Temperatura del estado 2 es 95, temperatura de rocío 84. No existió condensado. Bien. Sabiendo que no existió condensado, la presión perdón, nuestro estado 2 va a estar antes de esa saturación, va a estar en un punto entre este 2 y el 100%, ¿no? Tal vez aquí, digamos, por dar un ejemplo, tal vez en ese punto, en este, cualquier punto de esta línea. ¿Qué es lo que sabemos entonces? En cualquier punto de esta línea la presión de vapor no va a cambiar. Como no hubo saturación, no hubo cambio de fase, la presión de vapor se mantuvo constante en el estado 2. Eso nos ayuda porque ya vamos a conocer la presión de vapor y con la temperatura del estado 2, con 95 grados centígrados, hallamos la presión de saturación de nuestro nuevo estado. Con eso determinamos la humedad relativa, 67%. Bien, cuando no hay condensado, esto tienen que tenerlo muy en cuenta, la relación de humedad se mantiene constante. Cuando no hay condensado, la relación de humedad se mantiene constante. Eso nos ayuda, porque conocemos directamente una variable, ¿no? Entonces, la relación de humedad 2 es igual a la relación de humedad 1. Con eso ya estamos en condiciones de calcular la entalpía. Y aquí, para que no se confundan, me equivoqué, es temperatura 2, obviamente. Bien. 0,24 por temperatura 2, más relación de humedad 2 por entalpía de vapor 2. Con eso calculamos la entalpía del estado 2. Ahora calculamos nuestro nuevo volumen específico. Y ya estamos en condiciones de hallar la energía interna. La energía interna 2 es 61,7. En realidad, entalpía y volumen específico generalmente lo calculamos para la energía interna, que es lo que necesitamos para nuestro balance de energía en sistemas cerrados. Esa sería la energía interna del estado 2. Bien, vamos al estado 3. En el estado 2 el pistón bajó hasta el final del cilindro B. El tanque A es un tanque con límite fijo. Entonces el volumen ya no puede variar. Directamente vamos a decir el sistema se está enfriando hasta 27 en el estado 3 y el volumen se mantiene constante. Lo que desconocemos ahora es la presión del estado 3, que la podemos calcular con esta ecuación para gases ideales, siempre teniendo el cuidado de usar grados Kelvin. La presión entonces del estado 3 es 3,26. Como siempre, con la temperatura entramos a la tabla, con la temperatura. Entramos a la tabla, leemos la entalpía del vapor y la presión de saturación. Siempre con la temperatura. Bien, como el sistema se sigue enfriando, es necesario hacer la verificación de condensación. En el caso del proceso entre el estado 2 y 3, hubo un proceso isocórico, ¿no? Entonces lo que hacemos es una verificación para saturación isocórica. Ahí está nuestro estado 2 al 67% de humedad relativa. Entonces nosotros vamos a asumir un estado 3', no sabemos si está ocurriendo todavía, en el que se está saturando el aire. Y vamos a hallar la temperatura de rocío. Es diferente. ¿Por qué es diferente?
En la saturación isocórica lo que calculamos es el volumen específico del vapor y eso lo utilizamos como referencia. Recuerdan que en la saturación isobárica usamos la presión del vapor, siempre del vapor, no se vayan a confundir. Presión de vapor en la saturación isobárica, volumen de vapor en la saturación isocórica. Como ya les decía al inicio, calculan volumen específico del vapor de agua solamente en tanques con límite fijo que se están enfriando. ¿Qué es el tanque A? El tanque A es un tanque con límite fijo, ¿no? Nuestro sistema, una vez termina el proceso 2, ya es un sistema con límite fijo, si se continúa enfriando, porque la única forma de que se vuelva a mover el pistón es si se calienta, ¿no? Si se enfría, no hay forma de que se mueva el pistón. Entonces ya es un sistema con límite fijo, es un tanque con límite fijo que se está enfriando. Calculamos entonces el volumen específico del estado 2, que es el que se mantiene constante hasta la saturación. ¿Ya? Volumen específico del estado 3' es igual al volumen específico del estado 2. 1,033 por la constante R, la temperatura del estado 2 en grados Kelvin, la masa del vapor, que es 18, es la masa de agua, y la presión de vapor del estado 2. ¿Ya? Todo eso es lo que ocupan para calcular el volumen específico, que sale 2,94. Y una vez tengamos la temperatura de rocío, vamos a hacer la misma comparación. Bien, entramos a la tabla con el volumen específico del vapor saturado y lo ubicamos. Nos vamos a la columna de volumen específico, a la columna de vapor saturado y ubicamos nuestro valor. Es 2,94. Digamos que está entre estos dos, va a estar entre 82 y 88, ¿no? Haciendo la interpolación, tenemos que la temperatura de rocío es 84,1 grados centígrados. Hacemos la comparación, hacemos este análisis acá. Temperatura del estado 3 es 27, temperatura de rocío 84. Es menor, ¿no? La del estado 3. Entonces, en el proceso del estado 2 al 3 sí existió condensado. Perfecto, continuemos. Humedad relativa, 100%. ¿Por qué la humedad relativa es del 100%? Volvamos a este gráfico de acá. Una vez sucede la saturación, ¿no? Aquí está el estado 2, se satura, estado 3'. Ya comprobamos que sí se satura, sí existe condensado. Entonces, una vez se satura, si continúa el enfriamiento, esta línea nunca va a ir a la izquierda. Lo que sucede es que sobre esta misma línea del 100% baja la presión, ¿no? Y existe condensado, obviamente. Entonces, como se sigue enfriando el sistema, se sigue sobre esta línea, conocemos que la humedad relativa del estado 3 va a ser 100%. Siempre que exista condensado, la humedad relativa de nuestro estado va a ser 100%. Conociendo la humedad relativa, con la temperatura ya encontramos la presión de saturación. Sabemos que cuando la humedad relativa es del 100%, la presión de saturación es igual a la presión de vapor. Un momento, por favor. Bien, disculpen. Continuemos. Siempre que la humedad relativa es del 100%, la presión de saturación es igual a la presión de vapor. Entonces, ya sabemos dos cosas. Como ya conocemos la temperatura, hallamos la presión de saturación a esa temperatura, es este valor. Como sabemos que cuando hay condensado la humedad relativa es del 100%, también ya conocemos la presión de vapor, ¿no? Es ese valor. Con eso estamos en condiciones de hallar la relación de humedad. Conociendo la relación de humedad, ya conocemos la entalpía del vapor y la temperatura 3. Calculamos la entalpía del estado 3, es 10,67. Y bueno, es un sistema cerrado. Hay condensado, este volumen específico en realidad, sí, en teoría sí se mantiene constante en los sistemas cerrados. No es... hay una pequeña variación por la condensación, el aire seco puede ocupar un poco más de volumen, pero es insignificante. En teoría se mantiene constante. Con eso ya estamos en condiciones de hallar la energía interna del estado 3, ¿no? Es menos 10,1 kilocalorías por kilogramos de aire seco. La energía interna está disminuyendo porque el sistema se está enfriando.
Bien, el enunciado nos decía que si existe condensado, tenemos que encontrar la masa que se condensa. Para eso hacemos el siguiente análisis. Masa inicial igual a masa final, porque es un sistema cerrado. Masa del estado 2, tenemos que hacer el análisis entre los estados en los que hay condensado, es entre el 2 y el 3, ¿no? Entonces masa del estado 2 va a ser igual a masa del estado 3. La masa del estado 2, en el estado 2 todavía no hay condensado. Pueden hacer igual masa del estado 1 igual a masa del estado 3. Lo importante es que incluyan, obviamente, en el análisis el estado en el que hubo condensado. Acá pudo haber sido masa del estado 1 igual. Eso es indiferente. Bien, masa del estado 2 es la suma entonces de la masa de vapor y la masa de aire seco. La masa del estado 3 es la masa del aire seco, masa de vapor, más masa de líquido porque hay condensado. Dividimos todo entre masa de aire seco, esto se va a simplificar con esto, dividimos todo entre masa de aire seco. Esto de aquí ya lo conocemos, ¿no? De la definición de relación de humedad. Recordemos, ¿qué es relación de humedad? Es la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Partiendo de esa relación es que encontramos esa ecuación de relación de humedad. Pero esta es la definición de relación de humedad. Entonces, directamente decimos, despejamos acá masa de líquido igual a masa de aire seco por la diferencia de la relación de humedad. Esto es igual a la relación de humedad que ya la conocemos. Es por eso que aprovechamos eso para hacer los cálculos. Reemplazamos los valores, masa de aire seco la calculamos en el estado 1, relación de humedad del estado 2 ya la tenemos y del estado 3 también. La masa de líquido condensado es 0,03183. Bien, ahora nos pide también el calor total intercambiado. Hacemos un balance de energía. Como hubo movimiento de pistón, hubo un pequeño trabajo, hay que incluirlo en el balance de energía. Y bueno, es un sistema cerrado, tenemos que usar energía interna. La masa de aire seco se mantiene constante, masa de aire seco por energía interna final menos energía interna final, energía interna inicial. Hay que incluir obviamente en la condición final la masa de líquido, la energía interna de líquido. Eso ocurre en el estado final, por eso está sumando. La masa de líquido ya la conocemos, la energía interna de líquido no la conocemos, pero lo que hacemos es una aproximación, ¿no? Con el dato de la temperatura. En este caso, en el estado 3 la temperatura era 27 grados centígrados, entonces decimos que la energía interna del líquido es igual a 27. Eso lo hacemos basados en el supuesto en el que se construye la tabla, ¿no? Recordemos que la tabla está construida sobre la base de 0 para 0 grados centígrados, energía interna de líquido 0, ¿no? Como no tenemos tablas de líquido subenfriado, por eso estamos obligados a hacer esa aproximación. Se pierde un poco de exactitud, pero es insignificante. Entonces, energía interna 3 es igual a 27, de líquido, obviamente, de líquido. Energía interna del aire, del aire seco del estado 3 es la del estado 3. Energía interna de líquido por masa de líquido es igual a 27 por la masa de líquido. Y bueno, el trabajo que ya de termodinámica sabemos que es presión por diferencia de volumen y el factor para las unidades. Emplazamos entonces todos los datos y calculamos el calor total intercambiado. El sistema se está enfriando, está bien que el calor sea negativo. Bien, por último hacemos el diagrama ciclométrico y con eso termina este primer ejercicio. El estado 1 está al 20% de humedad, a la temperatura 1 y a la presión de vapor 1. El estado 2 está a 67% de humedad, la presión de vapor se mantiene constante y la temperatura disminuye, ¿no? Con relación al estado 1. En el estado 3 existió condensado, aquí está el proceso que yo les explicaba. Primero hay una saturación y en ese punto de saturación está la temperatura de rocío, que calculamos que era 84, estado 3'. Continúa el enfriamiento, no es posible que haya un estado con más de 100% de humedad, ¿no? Nunca va a estar a la izquierda. Entonces se sigue sobre esta línea, se continúa el enfriamiento hasta nuestra temperatura final, que es 27. En ese punto va a estar temperatura final y presión de vapor del estado 3. Ese es el diagrama ciclométrico para este ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta antes de que vamos al siguiente ejercicio. Este es más corto, es un examen de uno de los semestres virtuales, ¿no? Semestres pasados. Si consiguen
En los del semestre anterior no los tengo esos ejercicios. Si lo consiguen, me lo pasan y así lo resolvemos en clase igual, ¿no? Igual que en los anteriores semestres. Bien, si no hay preguntas, entramos entonces a este ejercicio. Dice lo siguiente: en el tanque hay 10 litros de aire húmedo en estas condiciones. Se calienta lentamente hasta 80 grados centígrados. Nos pide determinar la humedad relativa final, el calor total intercambiado, graficar en el diagrama ciclométrico. Nos dio ese esquema, les dio ese esquema y les dijo además que la presión que ejerce el pistón es 1,1, ¿no? Hay una presión externa, entonces hay que hacer un análisis con el pistón. Bien, la presión interna inicial es 1, ese es el volumen. Hay calentamiento, eso nos ayuda a saber de entrada que no va a haber condensado porque el sistema se está calentando. Vamos al estado 1. Esas son las condiciones iniciales. Presión 1, presión interna obviamente. Temperatura 30, humedad relativa 70%. Siempre con la temperatura entramos a la tabla y leemos el dato, el valor de la presión de saturación. Pueden interpolar o directamente usar la de 32, no se va a perder mucha exactitud. Entramos a la tabla, a la columna de vapor saturado seco. Para ese valor de temperatura, la entalpía que le corresponde es 610. Como siempre, con la definición de humedad relativa, podemos calcular la presión de vapor inicial. 0,03059. Hasta ahí es mecánico, por eso lo digo más rápido ya. Siempre se hace lo mismo conociendo estas condiciones iniciales, obviamente, ¿no? Si ven, es mecánico el estado 1, si les da todas las condiciones iniciales. Y un dato adicional: el sistema solo se está calentando hasta 80, sabemos que no existe condensado. ¿Tienen alguna pregunta? No duden en hacerla, no hay problema. Bien, calculamos entonces la relación de humedad del estado 1, ya conocemos la presión de vapor y la presión inicial nos la da el enunciado. Lo mismo con la entalpía, ya tenemos todo para calcular la entalpía del estado 1, siempre la temperatura en grados centígrados, en el caso de la entalpía, no se olviden de eso. En este caso es 19,19. El volumen específico del aire seco en el estado inicial es igual a 0,9129. Aquí ocupa la masa del aire, obviamente, la presión del aire seco, que es la diferencia entre la presión del sistema y la presión de vapor. Con eso ya podemos calcular la energía interna inicial, que es la que nos interesa para hacer el balance de energía. Siempre que tengan un sistema cerrado y puedan encontrar la masa, háganlo porque les va a ser útil. En este caso tenemos todo para calcular la masa del aire seco, conocemos el volumen total, conocemos el volumen específico del aire seco. Es igual a 0,01095 kilogramos de aire seco. Bien, vamos al estado 2. Para el estado 2 hay que considerar el dato de la presión externa. El enunciado nos dice que sobre el pistón se ejerce una presión de 1,1 y el sistema se está calentando, entonces hay la posibilidad de que el pistón se mueva, ¿no? Que el pistón suba. ¿Por qué? Porque se está calentando el sistema. Si se estuviera enfriando, no hay posibilidad de que el pistón suba, ¿no? Estaría en vano ese dato. Pero como el sistema se está calentando y el pistón está en el fondo del cilindro, hay posibilidad de que suba. Si se enfría, baja. Si se calienta, sube, ¿no? Eso, pues, tiene que recordar el termodinámica. Antes de que el pistón se mueva, las presiones se tienen que igualar. Una condición previa al movimiento es que el sistema esté en equilibrio. ¿Cuándo va a estar en equilibrio? Cuando las presiones se igualen. Cuando la presión interna se iguala a la externa. Ahí va a estar en equilibrio. Entonces, para el estado 2, asumimos que la presión es 1,1. Digo asumimos porque tenemos que verificarlo. Y el volumen obviamente todavía se mantiene constante. Bien, esto todavía no lo sabemos, ¿no? Por eso no digo nada. Se adelantó la diapositiva. Ocupamos entonces la ecuación de gases ideales para determinar la temperatura 2 si las presiones se igualaran. Aquí ocupan presión en grados Kelvin, no se olviden. Cuando las presiones se igualen, cuando la presión interna se iguala a la externa, es decir, igual a 1,1, la temperatura va a ser igual a 60,3 grados centígrados. Si se corta, vuelven a ingresar, ya estamos terminando. Cuando las presiones se igualen, la temperatura va a ser igual a 60,3 grados centígrados. ¿Qué nos dice el enunciado?
El enunciado nos dice que el sistema se va a calentar hasta 80. Entonces, esta temperatura es menor que la condición final. El sistema se va a seguir calentando, ¿no? Si esta temperatura hubiera salido 90, esto nunca hubiera ocurrido, las presiones no se hubieran igualado. Pero sí está ocurriendo porque esta temperatura es menor que la condición final. El sistema se va a seguir calentando. Aquí está resumido lo que dije. Como T2 es menor que la temperatura final, este es nuestro estado 2. Esto sí está ocurriendo. Bien. Y bueno, lo de acá. Siempre que el sistema se caliente, no va a haber condensado. Si no hay condensado, la relación de humedad se mantiene constante. Bien, lo que nos decía, conocemos la temperatura final y en base a eso tenemos que hacer un análisis, como tenemos un pistón, un análisis para ver si se van cumpliendo las condiciones y si va ocurriendo, ¿no?, lo que estamos haciendo. Siempre que tenemos un pistón, recuerden de termodinámica, hay que hacer ese análisis, ¿no? Ir comparando con la condición final para ver si se están cumpliendo las condiciones del pistón. En este caso, la condición previa al movimiento es que el sistema esté en equilibrio. Para que esté en equilibrio, las presiones tienen que igualarse. Si las presiones se igualan, vimos que la temperatura es 60, ¿no? Como el sistema se calienta más allá de 60 grados centígrados, este sí va a ser nuestro estado 2. Si aquí nos hubiera salido 90, nuestra condición final es 80, directamente hubiéramos tenido que decir temperatura final, temperatura 2, 80, volumen se mantiene constante y lo que desconoceríamos sería la presión, que tendría que ser inferior a 1,1 y mayor a 1. Pero eso no está ocurriendo. Vemos que este es nuestro estado 2, las presiones se van a igualar y la temperatura 2 es 60. Bien, pueden calcular las demás variables para el estado 2, pero como les da poco tiempo, sería bueno que tengan la capacidad de ver qué necesitan y qué no necesitan para responder a lo que les pide el enunciado. En este caso no necesitaban calcular nada más del estado 2, no necesitaban calcular todas las variables del estado 2, porque les está pidiendo calor total intercambiado, diagrama ciclométrico y no sé qué más, ¿no? Pero no necesitaban saber nada más del estado 2, más que la presión de vapor. Pero eso tienen que practicar para ver bien qué necesitan y qué no, para ahorrar tiempo, es mi consejo. Pero si no, pueden calcular todo igual, no pasa nada, igual va a estar bien, obviamente. Bien, volvamos a lo que estamos haciendo. Esta ecuación la pueden ocupar siempre y cuando el sistema no tenga condensado. Tengan cuidado. Es una ecuación para encontrar más fácil la presión de vapor entre dos estados. Siempre que no haya condensado, pueden usarla. Siempre que no haya condensado. En este caso no hay porque el sistema se está calentando. Entonces directamente decimos presión de vapor sobre presión 1 igual presión de vapor 2 sobre presión 2. Y aquí despejamos la presión de vapor 2. Como ya conocemos, la presión 2 es 1,1, la presión 1 es 1, la presión de vapor 1 ya la conocemos también, calculamos directamente, presión de vapor 2 es igual a 0,03365. Perfecto, eso es todo lo que necesitamos del estado 2. Vamos al estado 3. El sistema se sigue calentando, como ya se igualaron las presiones previamente, y continúa el calentamiento, ya tenemos la certeza de que el pistón tiene que moverse. El pistón se va a mover. Cuando hay movimiento, la presión se mantiene constante. Son conceptos de termodinámica. Entonces la presión 3 es igual a 1,1 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La relación de humedad es igual a 0,01963. La relación de humedad se mantiene constante porque no hay condensado. La presión de vapor entre el estado 2 y 3 se mantiene constante porque la presión total se mantiene constante. ¿Cómo sabemos que la presión total se mantiene constante? Porque hay movimiento de pistón. La presión 3 es igual a la presión 2. Entonces, basados en que la presión se mantiene constante, con esa definición del movimiento, la presión de vapor 3 va a ser igual a la presión de vapor 2. La temperatura 3, 80 grados centígrados. Directamente decimos que se calienta hasta 80 grados centígrados. ¿Por qué? Porque ya no hay más restricciones en el pistón. Si aquí hubiera un tope, tendríamos que hacer otro estado probablemente. Pero aquí no hay restricciones. Este pistón puede moverse libremente hasta que se llegue a 80. Bien, como ven tienen que recordar algunas cosas, ¿no?, de termodinámica. Con la temperatura, como siempre, entramos a la tabla.
y leemos la entalpía del vapor, 631,2 para esa temperatura, y la presión de saturación, 0,485. Como siempre, con la tabla determinamos esos valores. Bien, ya conocemos la presión de vapor, es igual a la presión de vapor 3, y acabamos de encontrar la presión de saturación con la temperatura. La humedad relativa final, que es algo que nos pedía el enunciado, es igual a 6,93%. Está bien que disminuya porque el sistema se está calentando, ¿no? La inicial era 70, la final 6. Ya tenemos todo para calcular la entalpía, simplemente reemplazamos los valores y hacemos los cálculos. Lo mismo con el volumen específico. Como ya conocemos la entalpía y el volumen específico, podemos calcular la energía interna. Es 6,7, la vamos a necesitar para nuestro balance de energía. Ya tenemos la energía interna final, la inicial, ya conocemos la masa del aire seco, estamos en condiciones de hacer el balance de energía. Hubo trabajo porque el pistón se movió, ¿no? En este caso, como se está moviendo, hay trabajo positivo. Cuando se comprime, hay trabajo negativo, ¿no? Como era el caso del anterior ejercicio. Bien, no hay condensado, entonces nuestro balance es directamente masa 3, energía interna 3, menos masa 1, energía interna 1, más el trabajo. El trabajo ocurre entre el estado 2 y 3, la presión se mantiene constante entre esos estados, es 1,1, la masa que ocupamos es la masa de aire seco, y la energía del estado 3 y energía interna del estado 1. Reemplazando esos valores, determinamos que el calor intercambiado es 0,1126 kilocalorías. Ese es el calor total intercambiado. Bien, eso era todo lo que nos pedía el enunciado, y adicionalmente el diagrama ciclométrico. Este es el diagrama ciclométrico para este proceso. Trazamos siempre, les aconsejo que tracen primero la línea del 100% de humedad, por más que no la ocupen. ¿Por qué? Como referencia, ¿no? Y a partir de aquí van trazando sus demás líneas. El estado 1 era 70%, el estado 2 no sabemos, el estado 3 podemos determinarlo. Con la presión de saturación la encontramos con la temperatura del estado 2, que era 60, entramos a la tabla, leemos la presión de saturación, y la presión de vapor ya la conocemos, directamente podíamos calcular la humedad relativa del estado 2. Lo único que sabemos en este caso, para graficar, es que está entre el estado 1 y el estado 3. Pero podemos calcularla como les acabo de mencionar. Y la humedad relativa, la relación humedad relativa del estado 3 es 6,9, ¿no? El proceso se está calentando, la humedad relativa va disminuyendo. Entre el estado 2 y 3, la presión de vapor se mantuvo constante. Entre el estado 1 y 2, no se mantuvo constante, hubo cambio de presión, por lo tanto hubo también variación de presión de vapor. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.